Hola, ¿cómo están? Un gustazo tenerlos aquí de nuevo y el día de hoy estoy muy contenta de presentarles a Claudia Lisset García. Ella es nutrióloga y el día de hoy vamos a abordar un tema súper interesante sobre lo que es la adherencia a los diferentes planes de alimentación o la adherencia en general o qué es la adherencia, o bueno, vamos a empezar a hablar sobre este tema. Hola Claudia, ¿cómo estás? Un Hola, ¿cómo gustazo. están? No, el gusto es mío. Es un honor ser parte de aquí de tus pláticas tan nutritivas. Ay, muchas Entonces, gracias, de veras, o sea, te agradezco enormemente y les cuento un poco, fíjense que Claudia Lisset es nutrióloga, egresada de la Universidad de Guadalajara, del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Y bueno, ella realizó su maestría en nutrición humana, orientación materno-infantil, en el Instituto de Nutrición Humana, también en el CUCS. Y ahorita está realizando su doctorado en ciencias de la salud pública. Entonces, bueno, ahí no, ahorita nos cuentas en qué vas y qué es lo que estás haciendo, porque es parte de la razón por la cual le invité también el día de hoy a participar y hablar sobre este tema. Y una cosa súper interesante también de Claudia es que tiene 8 años trabajando como nutrióloga en el área de nutrición bariátrica en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Le llamamos el Hospital Civil Nuevo. Yo creo que también es importante ahí como hablar un poquito de eso, o sea, no muchas personas, bueno, las personas locales obviamente conocen el hospital, pero si no eres como más de la zona de Guadalajara, es un hospital enorme que tiene más de 600 camas, o sea que realmente estamos hablando de un hospital escuela, parte del organismo público descentralizado de los hospitales civiles de Guadalajara y un espacio enorme para la práctica clínica. Entonces, pues bienvenida y a ver, pues platícanos. claro. No, pues muchísimas gracias. Pero antes de empezar con el tema central, quisiera platicarles un poquito de mi historia. Sí, por Bueno, favor. yo egresé de la Universidad de Guadalajara y creo que como a muchos nos pasa, una vez que tú egresas, eh, crees que tienes todas las herramientas para tú llegar a la consulta y tú te sabes el ABCD del nutriólogo. Tú sabes evaluar la antropometría, sabes evaluar los bioquímicos, la clínica, sabes aplicar ya sea el PAN o el proceso de cuidado nutricional. Tienes esta terminología que les quiero decir que es muy importante. Y antes de hablar de la dietética, quiero decirles que para mí es de gran importancia sí utilizar esta terminología porque es como la forma en la que nos identificamos nosotras. Por ejemplo, cuando yo voy a un piso que tal vez no me pertenece y cuando yo abro un expediente y veo un diagnóstico nutricional, yo digo, Pan, o ah, sea, dices, sí, vamos, claro, hablamos el mismo idioma. Entonces, ya cuando yo veo que alguien pone, por ejemplo, nutrición, anemia, digo, tal vez no hablamos el mismo idioma en cuanto a terminología, pero cuando vemos deficiencia, consumo excesivo, sabemos que tenemos como esta gama como, o este conocimiento de estrategias donde podemos tal vez tener un feedback y poder trabajar en conjunto. Entonces, me detengo aquí porque sí es importante que no que dominemos por completo la terminología ni que tengamos el pan completito que nos lleva 2 horas, pero sí conocer esta terminología porque finalmente, como les comento, nosotros en el hospital, cuando vemos esos diagnósticos, sabemos que tenemos esa oportunidad de decir, ok, conocemos un poquito de las mismas estrategias y creo que tenemos el mismo lenguaje. Entonces, eh, excelente. eso para mí me parece fundamental y de hecho, afortunadamente en el hospital se ha venido perpetuando de ver en el expediente este tipo de diagnósticos, tanto en el expediente electrónico como en el físico. Y claro que si quienes vengan egresando conocen este lenguaje cuando les toque el campo clínico o el campo poblacional, el que sea, si ustedes ven este diagnóstico, para ustedes va a ser como el mismo idioma y si les da un cierto
confort, el saber que trabajan hacia donde mismo. Un Entonces, sentido de pertenencia. claro, y de hecho en el hospital los médicos en la actualidad ya ven nuestros 15 diagnósticos y dicen, ay, las nutriólogas. Cuando yo ingresé al Hospital Civil, no había ese lenguaje. Lo estaban, ya, claro que a mí me tocó que me enseñaran esto en mi carrera, pero las que entraron antes que yo fueron picando ahí como Piedras, sí, para piedrita implementarlo. claro, entonces ya cuando yo llegué ya había como, ya habían pasado esas discusiones con los médicos de por qué me llenas toda una hoja de diagnósticos. Y cuando yo llegué, pues ya nada más era como ir reforzando esa parte y ahorita ya identifican los médicos nuestros diagnósticos. Entonces, Eso me alienta mucho. Qué bueno claro, que dices eso, porque yo sigo pensando que o sea, debemos realmente de usar todos la misma terminología, también para que se pudieran comparar diagnósticos y sobre todo claro. comparar intervenciones entre cada uno de estos. No, y es muy cómodo porque cuando a nosotros, como servicio que ahorita lo voy a comentar, nos llegan de varios servicios, de traumatología, de neurología, y cuando llega y vemos el expediente electrónico, ya nos tienen los diagnósticos Así es. nuestras colegas. Qué Entonces, maravilla. claro, entonces ahí sumamos esfuerzos y nos facilitamos el trabajo o sea, de forma colaborativa a la distancia. Una Así en el es. piso 12 y la otra en el edificio anexo. Ya nos ahorran, por así decirlo, ese diagnóstico. Ya no nos vamos hacia el diagnóstico, ya lo tenemos, nos vamos sobre la estrategia, que ya nos tocó a nosotros. Entonces, sí quería puntualizar esa parte de esa terminología. De hecho, ya hasta hay bromas donde los mismos residentes o los adscritos nos dicen, ya viene, ay, ya voy a consumir el exceso de bombones, pero ya dicen ingestión excesiva de bombones. Ellos ya se asocian a esta terminología. Qué Entonces, bueno. No sabes el gusto que me da, porque yo sigo pensando que o implementamos todos y usamos la misma terminología o realmente, pues aquí no nos estamos inventando el hilo negro, ¿no? claro, Oye, ya en el servicio de bariatría, o sea, ya cuando, y hablando de este tema de adherencia, o sea, ¿cómo diablos, o sea, de qué estamos hablando? Platícanos. ya cuando yo llegué, que salí, ya todo esto creía que yo lo manejaba. Llegué me tocó tener la fortuna de hacer mi servicio y quedarme a trabajar en la unidad de cirugía bariátrica, que cuando hablamos de cirugía bariátrica hablamos de trabajar, o el término varo se hace referencia al exceso de peso. Entonces vemos obesidad, sobrepeso y todo lo que es control metabólico, o sea, todas las crónicos. Ujú. Entonces nosotras, porque en ese momento éramos 4 pasantes y estaba yo, pues hacíamos el mejor menú, el mejor plan de alimentación, dábamos las indicaciones, pero conforme pasó el tiempo yo me daba cuenta que o no volvían o realmente la adherencia pues era muy baja. Entonces pasa lo que a todos nos ha pasado, donde queremos mejorar nosotros, quitar el menú, entonces nos vamos como queriendo deformar para encajar en el estilo de vida de las personas. Y llegó un punto en el que dijimos, no, a ver, no podemos nosotros quedarnos hasta aquí, o sea, y buscar y buscar. Debe haber algo más. Entonces, en ese momento ya pues nos dimos cuenta y yo me sumergí en la investigación de la adherencia. A ver, ¿qué está pasando? Creo que esto no nada más nos pasa a los nutriólogos. Digo, está reportado el tema adherencia como tal, está sumergido en todas las áreas de la salud. Adherencia al medicamento, adherencia a los tratamientos, adherencia a la consulta del psicólogo, a las indicaciones del psicólogo, a la adherencia al plan de alimentación, adherencia a cualquier sector de la salud que nosotros volteemos a ver, existe esta falta de adherencia. Entonces, nos pusimos a investigar y aquí lo padre es que la adherencia ha tenido tantos conceptos, se ha venido construyendo.
Yo creo que la adherencia se sigue construyendo el término como tal, pero desde los años 70 se ha venido investigando la importancia de esta. Y fíjense que lo más como curioso de aquí es que se estudió el término adherencia porque se dieron cuenta de los efectos negativos que había cuando una persona no tomaba su medicación. ¿Ok? Entonces, uno de los grandes estudios de adherencia viene de psiquiatría, donde se dieron cuenta que las personas que padecían alguna enfermedad mental, sobre todo las que tenían autolesiones o esquizofrenia, Esquizofrenia iba a decir. se dieron cuenta que cuando ellos abandonaban su medicación, las recaídas eran más fuertes, entonces las agresiones a su entorno o las autolesiones eran significativas. Sí. Entonces, hasta ese punto, tomaron la importancia de decir, aquí hay algo que se llama incumplimiento a mis indicaciones y esto es grave. Entonces, desde ahí en los 70 empezaron a surgir estudios donde empezaron con términos como colaboraciones, eh, concordancias, hablaban también de conducta, comportamiento. Finalmente, en 1976, Haynes y sus colaboradores se sentaron a hacer como todo un gran estudio donde ellos más bien identificaron más de 200 variables o factores que se asocian a la adherencia y que estas variables cambian en función a la cultura, al país, a la ciudad, al contexto, al entorno, a si eres único hijo, así. Entonces, estas 200 variables es difícil que nosotros podamos hacerlas en una bolita y poderlas medir las 200. Entonces, ellos fueron los que, como quien dice, aterrizaron un poquito. Existen muchas variables. Como determinantes, ¿no? De la adherencia de alguna Exacto. manera. Sí, ajá. Y de ahí, pues varios investigadores hicieron que aquí, que allá, empezaron a tomar como más determinantes o más variables que se asociaban con mayor fuerza. Entonces, nosotros de estos estudios partimos, o bueno, yo parto de de las 5 dimensiones que aterriza la OMS, ¿no? Ok. Que es los datos relacionados, porque así lo menciona la OMS, con el tratamiento, los datos relacionados con el profesional de la salud. Nosotros tenemos que ver en la adherencia. Claro, también, por supuesto. Sí, y siempre nos vemos como algo lejano. Nosotros no nos incluimos en la adherencia. La adherencia está de aquel lado. Yo te indico. Y a mí sí me costó trabajo decir, ¿yo tengo que ver? Sí, sí tenemos que ver. Tiene mucho que ver porque somos estos facilitadores. Están los sociodemográficos, que en los sociodemográficos, en mi formación, como yo les decía, después de que me di cuenta que no había gran efecto de estar yo en un consultorio dando indicaciones, no sentía que contribuía. Dije, habrá que salirnos de esta silla, de este consultorio y ver qué puedo hacer o qué puedo aprender para poder tener un paso adelante del que tenía anteriormente. Entonces, me di cuenta en mi estudio, porque yo estoy trabajando con adherencia nutricional, médico-nutricional. Para el doctorado. Claro, al menos les puedo platicar lo poquito que yo he visto en nuestra situación en México. Los datos sociodemográficos y económicos son de suma importancia. ¿Y los sociodemográficos y económicos es uno de los mismos datos relacionados según la OMS o es un cuarto, una cuarta como grupo de constructo o variable? Es parte de las dimensiones que describe la OMS. Sin embargo, por ejemplo, países como el Reino Unido, los datos sociodemográficos no los asocian tanto a la adherencia al plan de alimentación, por ejemplo. Y en México, es más, creo que todos los hemos vivido. ¿Cuántas veces nos dicen es que es costoso hacer una dieta? Uf, muchísimo, claro. Y
yo lo había escuchado, pero hasta que no me puse a estudiar la adherencia y hacer números y hacer cuestionarios, me di cuenta que realmente sí impacta en nuestra población. Y no está tan reportado cómo esta situación económica influye en la adherencia. Sí, sí la conocemos, pero no está tan reportado como debería de ser, porque realmente es un gran tema, pues, y es por desconocimiento. Pero es como percepción del costo o el costo como tal, o sea, No, si me entiendes, la percepción. así es. Realmente cuando hablamos de adherencia, hablamos de las indicaciones que el profesional de la salud da y se espera el cambio del comportamiento del individuo y que concuerde con estas indicaciones. O sea, hace que cuando medimos adherencia, medimos el cambio del comportamiento hacia la indicación que dimos, ya sea hacia un plan de alimentación, hacia una indicación de actividad física o a la medicación en el caso de los fármacos. Entonces, cuando hablamos de comportamiento, esto se pone más complejo, Sí, porque así es. tenemos dimensiones que se asocian a esta adherencia. Y son 5 grandes dimensiones. Como sabemos, la OMS da directrices, pero la OMS no es como nuestra directriz alta, sin embargo, no quiere decir que esas 5 sean las únicas que existen. Y a Claro. veces tomamos de forma muy literal las directrices que nos dan. A ver, Entonces, ahí te van. Las directrices, según yo, son tratamiento, el profesional de el la profesional de salud, la salud, las gráfico, sociodemográficas, y y ahí voy. enfermedad, Ajá. ¿Y qué, cuál otra? tin, tin, Tratamiento, profesional de la salud. de la salud, ajá, los datos relacionados con la enfermedad o condición del paciente, Ujú. los relacionados con el tratamiento Sí, y, ¿qué nos falta? La autonomía o sí, a la autoeficacia. la autoeficacia de la persona. Este Ya. es el único que sí converge totalmente de aquel lado, que es el lado del paciente, del cliente o de la persona. A mí me gusta nombrarle persona, Sí, pero esta es la única parte que sí va de aquel lado. La sí, otra sí, así es. parte es justo el entorno, lo macro, la legislación, el Estado, la sociedad civil, la cultura, bla, bla, bla. Sin embargo, y siempre resalto esto porque a lo mejor es algo que yo antes tenía, que yo decía, todo es de aquel lado, y cuando me llega todo esto digo, no, es un todo. Es un Y medio ambiente porque no es nada más tú como profesional, o sea, es como todo el claro, entorno, ¿no? exacto, el entorno, la educación, su historia de vida. Claro. eh, y entonces, O el cua- acceso perdón, al acceso claro, a o, dónde comer, tomar agua potable o de X, o sea, o los estímulos. sí, O sea, el hecho de prender la tele, el estímulo, eso también tiene que ver con la adherencia. claro. El estímulo visual, el estímulo auditivo. Entonces, cuando nosotros hablamos de medir adherencia, también hay como un gran problema. Sí, sí es problema. ¿Por qué? Porque muchos, ok, ya entendimos, Clau, la adherencia es medir cómo la persona se comporta. Muy bien. ¿Cómo lo mido? Otro gran... El cómo medirla. Creo que todos los nutriólogos hemos creado de forma errónea nuestras propias herramientas para medir adherencia. ¿Y qué medimos? Tomo agua. Frecuencia de consumo de alimentos, Exacto. recordatorio de 24 horas y peso. Peso. Y ya, Y esa es su adherencia. así No, es. creo que es un primer buen inicio para practicar un poquito eh, como el estar midiendo y tener en cuenta y contemplar la adherencia. Pero aquí lo importante y el por qué es importante el tema es este. A nivel mundial, la adherencia es baja o regular. Ningún estudio ha dicho la adherencia en tal enfermedad, en tal condición, es alta. De hecho, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, una,
Estos números son estadísticas no reportadas, sino estadísticas que ellos como en proyecciones. Ujú. ¿Por qué? Porque no todos los países reportan adherencia. Dentro de estos países que no reportan adherencia está México, ¿ok? Entonces, ellos han reportado que aproximadamente en los países desarrollados existe del 40 al 50% de adherencia a los tratamientos en general. Ujú. 40 al 50%. De Esto es tratan, o sea, eso de es adherencia, bajísimos. sí, Ajá. es bajísimo. Y en los desarrollados, ¿ok? Países desarrollados y en vías de desarrollo. Por lo que ellos esperan o proyectan que esta cifra es al menos máximo del 20% en países que están En vías fuera de de, desarrollo. en vías de desarrollo. Entonces, esto es de urgencia trabajarlo. ¿Por qué? De nada nos sirven las tecnologías para poder nosotros tener acercamientos. O, Medirla a través de un... claro, de nada nos sirve medirlas si ya hay un conocimiento y aparte, hasta nosotros si nos sentamos con nuestros colegas, sabemos y hasta no es de desconocimiento saber que hay muy baja adherencia. No nada más en nutrición, en casi todos los rubros de la salud. Ok. Pero aparte, también menciona la OMS que es de suma importancia trabajar este tema. ¿Por qué? Porque de nada sirven los avances médicos si no hay quien los haga como se debe de llevar a cabo. Entonces, A ver, esto me parece, o sea, todo esto me parece súper interesante. Déjame nada más, bueno, yo tenía como muchas ganas de hacer este programa porque he estado también como tratando de medir eso, adherencia, y porque me parece, obviamente estás aquí dándonos todo este contexto, me encanta. Pero yo he estado buscando también como varios artículos relacionados a esto y desde que estaba yo también haciendo el doctorado, el tema era, no importa cuál sea la dieta que tú le das, y hay mucha referencia en relación a esto, no importa cuál sea la dieta que tú le des a un paciente, o sea, ni las de bajas en hidratos de carbono o bajas en grasa funcionan una mejor que la otra. O sea, lo único que funciona es que te adhieras al plan de alimentación si lo que estamos midiendo es, ¿cómo se llama? Eh, control de peso, pues, o sea, o reducción de peso, ¿no? Si eso es lo que estamos midiendo. Pero adherencia, o sea, también va a depender muchísimo de qué es lo que leemos en relación a cuál es su definición, que era lo que decías tú, ¿no? O sea, claro. ¿qué es, verdad? O sea, ¿es el cumplimiento o es la asistencia a un porcentaje o un número de consultas o es la ingestión de energía o es el cumplimiento de un automonitoreo? O sea, ¿qué Oh, es adherencia también así como tal, ¿no? Entonces, tú nos estás hablando de una adherencia en general. Ahora, hay miles de artículos, o sea, que yo he encontrado, pues y tampoco soy experta en el tema, pero hay muchos artículos, pero es como para específicamente, o sea, por ejemplo, para adherirte a una dieta mediterránea, o para control en pacientes diabéticos, o para, ¿cómo se llama? Estrategias para medir la pérdida de peso. O sea, híjole, es súper complejo, ¿no? ¿Cómo ves claro. tú todo esto? Yo creo que la realidad, antes nosotros sabemos que las dietas funcionan, claro, mientras las lleves a cabo. ¿Me explico? Sí, sí. Pero de nada sirve que nosotros, lo que comentas, de nada sirve si la adherencia es baja. ¿Me explico? Porque en cuanto ustedes o en cuanto abandonemos este plan nutricional, pues realmente el efecto se pierde, porque el efecto de la alimentación es un efecto que aunque no necesariamente sea inmediato, sí los parámetros, tanto bioquímicos como clínicos, y sobre todo en las enfermedades crónicas, sí tiene que ver con el mantenimiento de este plan de alimentación. Lo que yo creo que es como que debemos de buscar como gremio es aterrizar cuáles son de todos estos determinantes o factores que se Ujú, asocian a la adherencia, ujú. cuáles sí se asocian de una forma fuerte al plan nutricional. Ok.
Ok, Entonces, creo que ese sería como un primer acercamiento, porque ¿qué es lo que hacemos? Medimos en función también al modelo al que nos estemos parando, ¿me explico? O sea, claro, hay quienes solamente miden autoeficacia claro, y dicen, no voy a tomar en cuenta el peso. A mí yo me voy totalmente por la capacidad que tiene la persona de hacer un cambio. así Hay es. quienes únicamente miden, tomaste agua, frecuencia, qué tanto se acercó sus porciones de frutas a las frutas que se indicaron, que es válido, pero yo creo que sí habrá que profundizar y creo que ni siquiera es tan lejano el hacerlo. Lo podemos hacer con las personas y también con nosotros, con nuestra experiencia. Eh, Tú, Clau, ¿cuál es tu experiencia en tu consulta? Ah, no, pues mi experiencia, ¿qué factores yo he visto que se asocian más? Estos. ¿Quiénes también nos pueden dar un acercamiento? Aquellos que sí tienen, La aquellos nutriólogos. experiencia. O los pacientes también. Ajá, yo creo que podemos contemplar las dos, como los dos, digo, lo más nutritivo es que sean los dos, pero como un primer acercamiento, porque creo, y Clau, creo que no me dejarás mentir, creo que también cuando hablan de adherencia al plan nutricional, cada artículo menciona la, La definición que cada sí, quien y, tiene. y meten los factores o las variables que ellos consideran que Así ese es. grupo de colaboradores, creo que sería muy enriquecedor hacer como un consenso Ujú, ujú, de los nutriólogos, ujú. ya sea a nivel occidente, a nivel país, conocer, porque probablemente la nutrióloga de Chiapas tenga totalmente otro factor que sea muy importante para ellos. Claro, por supuesto. Pero de Entonces, alguna manera como elaborar algún tipo de cuestionario que pueda ser como hasta validado por regiones o que se claro, le añadan diferentes como constructos o dimensiones que sí, puedan afectar en su localidad. claro, y nosotros tener una forma de medir cuál de estas variables se asocia más, quitar algunas, y de esta forma ya nosotros tenemos como gremio y como colegas un acercamiento más próximo al plan de alimentación. Claro, Una vez que tenemos esto, ahora sí, y lo aplicamos, vemos qué tan certero es, si este instrumento mide lo que dice medir, y de aquí ya ahora sí partir a los diferentes tipos de dieta. ahí sí yo te ayudo porque yo soy como, mi doctorado fue sobre psicometría, así es que hacer ese tipo de validaciones sí me sale. Pero, Está, ¿no? Claro que sí. Esto salió aquí espontáneo, ¿eh? Entonces, claro, esto es de las dos, ok, porque yo estoy midiendo adherencia en aplicaciones móviles. Entonces, y de hecho estoy buscando los factores que se asocian a aplicaciones móviles, pero fíjense, aquí yo soy el ejemplo puro, ni siquiera tenemos el plan nutricional y yo ya estoy midiendo, estoy queriendo conocer adherencia. los factores en las aplicaciones móviles. Digo, claro que como ahorita es lo que se está usando, uno se mueve a donde va viendo ese espacio y esa necesidad de llenar un conocimiento. Claro, Sin por supuesto. embargo, no porque ya estemos sobre las tecnologías, que creo que si hacemos o trabajamos en esta medición de adherencia, yo no he visto ningún estudio ni ninguna revisión sistemática que esté hecha como regional, que mida la adherencia en un plan de alimentación. O sea, hace que los investigadores trabajan cada uno desde su nicho. Claro. Y creo que es importante voltearnos a ver como nutriólogos y decir, Ujú. tú allá en Michoacán, ¿qué hacemos? ¿Cómo trabajamos? ¿Podemos alimentarnos? Ok. Allá en Yucatán, porque también es importante, como lo mencionaba, no hay algo que nos diga, en México, ¿cuál es la adherencia al plan nutricional? Bueno, No, pero tú decías hace rato, bueno, ¿cuál es el plan? O sea, ¿cuál es el plan de alimentación o el patrón de alimentación al que nos tendríamos que adherir? Yo creo que a mí no sé, esa parte como que tal vez no sea la que me importe, o sea, tal vez tú lo ves desde otro lugar, o sea, yo digo, pues que se adhieran a lo que sea, ¿verdad? Pero pero díganme que a se qué se adhieran, están tratando de adherir claro. o No, qué es lo que estamos tratando de lograr con esa adherencia. sí, mm, digo yo porque ya me fui más específica, pero cuando hablamos de un plan de alimentación, estamos hablando
no necesariamente de un tipo de dieta, estamos hablando de este comportamiento alimentario. Creo que sí vamos por ahí. Sí, sí, sí. Entonces, estaría genial y creo que es una necesidad básica saber primero, tener ese instrumento para saber qué estrategias, Así porque es. sobre este instrumento nosotros vemos en qué dimensión es la que nuestra población es donde requiere más trabajo. Atención. Tú, por Claro, ejemplo, cuando trabajas con algún tipo de modelo o de teoría, o sea, para también tratar de sí, extraer información sobre cuál, con cuál. claro. La teoría en la que me posiciono es cognitivo-conductual porque creo que es Ya, la que estamos más asociadas y el modelo es creencias en salud, que ok. finalmente, como comentabas en el capítulo con Laura Arellano, si Ajá. quieren vayan a verlo porque está muy padre, eh, como lo que decían está como muy pertinente, porque sí es cierto, cada modelo tiene ciertas características, pero pierde de vista otras cosas importantes. Que Por tiene ejemplo, tal vez otros. claro, el modelo de creencias en salud pierde de vista a lo mejor el automonitoreo. Sí, totalmente. O Sí, pierde de vista más el contexto ambiental, tal vez claro, el más, sí, macro el macro, sí, así es. va más situado como a la persona. A las creencias, tal cual, Claro, ¿no? Ajá, sí, a lo percibido, ¿no? Por la persona. claro. Y yo me sitúo en porque como yo estoy en el área de obesidad, Claro, eh, en, es- en este, más bien, cuando yo estaba ahí empezando, era importante hacerles saber o hacer de su conocimiento que la obesidad no es como soy, no es lo que soy, porque la persona con obesidad habitualmente se sitúa como un soy. No, no eres. Tú eres Juan y padeces obesidad. Entonces, eh, el hecho de que se acobijaran y se identificaran con una enfermedad, yo me vi en la necesidad de decir, claro que si se identifican como soy, ¿cómo voy a dejar de ser lo que soy? ¿Me claro, explico? claro, claro. Y no percibían tal vez las otras, la gravedad de la enfermedad, no en el sentido de gravedad, más bien gravedad es la mala traducción que tenemos, pero más Sí, bien sí. no hay una percepción de que la enfermedad no tiene tanto que ver con mi peso, tiene que ver con el desarrollo de otras comorbilidades, porque el Así es, peso per se y el cómo me veo no tiene nada que ver con mi tratamiento nutricional, ¿ok? así Entonces, es. yo, obviamente, como nutriólogos siempre nos agarramos de una teoría que es la que aprendimos en la carrera y ya de ahí la entendemos y como no la soltamos. No, tú porque aprendiste una teoría, porque yo te puedo decir que la mayoría de los nutriólogos no aprenden ni siquiera las teorías, así es que tuviste Ah, suerte. sí, bueno, porque también, de hecho, intenté una vez trabajar con el modelo transteórico, pero se me No, no, hacía, no, se me yo no hacía, puedo con el se me modelo hacía transteórico. como complejo y decía, ¿dónde estaba en la precontemplación? ¿Dónde está? O sea, me perdía yo y yo también decía, yo también ya estoy precontemplando, ya no sé ni qué, pero realmente fue por esto. Entonces, creo que, y de hecho, algunas revisiones y literaturas, como las que me compartiste, Clau, mencionan algo bien enriquecedor que es, no te posiciones en una sola teoría, o sea, utiliza de acá, o sea, pero para esto sí tenemos que Las conocerlas. estrategias que finalmente componen algunas de las teorías o los Teorías. constructos que también puedes ir midiendo para ampliar todo o sea, todo esto, ¿no? Claro, yo por eso, sí digo, cuando estamos hablando de adherencia, creo que el solo hecho de que la adherencia es un componente del comportamiento, sí tenemos que conocer un poco el bagaje de estas teorías, porque de ahí parten las estrategias. Y Ok, las estrategias, pues, vienen bajo este paradigma, pues, que converge en la teoría, pues. sí. Ok, ahora yo tengo también otra cosita, como porque aquí podemos estar 3 días hablando de esto y me parece súper Claro. interesante, pero a ver, tengo un tema, o sea,
Yo creo que llegan nuestros pacientes, o sea, tal vez a la vuelta de la segunda o la tercera cita, y precisamente lo que no hacemos es medir la adherencia que tuvieron al plan de alimentación. O sea, como que les preguntamos, o sea, otra vez volvemos a lo que decíamos hace rato, ¿no? Les vuelvo a hacer, ay, pues rápido un recordatorio y entonces estoy como acá midiendo, ¿verdad? Y luego veo el peso y digo, ay, chin, pues no bajó de peso, entonces, ¿sabes? Y Y luego, y luego le hago el recordatorio, está comiendo lo que se le da la gana, entonces, pero no estoy midiendo adherencia, me estoy enfocando en que entonces lo único que yo tengo que hacer como intervención es, pues volverle a calcular, claro, ¿sabes? O sea, calcularle otra vez de nuevo el plan, porque pues seguramente entonces si yo se lo vuelvo a calcular o le pongo más o menos claro. o ya sabes, más porcentaje de tal cosa, entonces eso va a hacer que la gente se adhiera a su plan. Y precisamente eso no pasa, o sea, lo que no pasa, no nos ocupamos de ver cómo le podemos hacer para que una persona se adhiera a su plan de alimentación. Y también Mira, esa es otra cosa que te quería preguntar, ¿no? yo creo, más ¿Con bien, qué trabajas para que mi las personas se experiencia, adhieran? ok, mi experiencia es no improvisemos en la consulta. O sea, no hay que improvisar, hay que tener nuestras herramientas, que por eso tenemos todo un proceso que nosotros ya nos dice, nos lleva un poco de la mano, es usar este proceso, este pan, Ujú, ujú. y tener aparte nuestro instrumento. Claro que sí hay, si nos metemos a la literatura podemos ver instrumentos validados para personas con enfermedad renal, para personas con obesidad. Hay diversos instrumentos, podemos acompañarnos de ellos o podemos, Para la adherencia, o sea, tú dices sí, para que la, para para medir la medir adherencia, adherencia, ¿ok? claro. Entonces, existen diversidad de instrumentos, que es también lo que decía. Existen muchos instrumentos, pero realmente, pues desde la inquietud del investigador. Entonces, nosotros lo que usamos, nosotros validamos un instrumento para medir la adherencia y nosotros lo dividimos en estas 5 dimensiones que menciona Ujú, la OMS ujú. y nosotros preguntamos, por ejemplo, de hecho, ese instrumento no lo llenamos junto con la persona. Nosotros hacemos, lo armamos, por ejemplo. En la primera dimensión, que es el tratamiento, nosotros preguntamos, eh, ¿cuánto tomaste el recordatorio? ¿No? Y ponemos ahí, y en el peso nosotros tenemos una escala de Likert. El Ya. peso lo mantuvo, pérdida insuficiente de peso, perdió peso, se mantuvo igual que la vez pasada. El consumo de kilocalorías lo mantuvo y después nos vamos al siguiente apartado. Ok. Aquí hablamos y hacemos un cuestionario, más bien aplicamos un cuestionario de comportamiento alimentario. Ujú, Nosotros adaptamos el de unas investigadoras que hicieron en Cooks, lo adaptamos ujú. porque quisimos utilizar ya instrumentos que estuvieran validados, aunque Claro, realmente claro. este no fue diseñado para las personas con obesidad, nos interesaron las preguntas que contemplaban. Entonces nosotros medimos la puntuación de ese Ujú, comportamiento, mejoró su puntuación, mantuvo su baja puntuación, ujú. o, y luego nosotros también medimos, aplicamos a escalas de autoeficacia, de Sí. calidad de vida, Ujú, de actividad física ujú. y de alimentación. Entonces, lo que medimos en el instrumento es si mejoró su puntuación, bajó su puntuación, pero las escalas las aplicamos. Entonces, nosotros afortunadamente tenemos la oportunidad de aplicar escalas que las llena la persona porque como en el hospital civil, nosotros recibimos, o sea, las personas que nos están esperando para la consulta, sí fácil se esperan una hora. Ya. Entonces, en esa hora los pesan, los Les da, miden sí, claro, y les da y llenan claro. llenan sus cuestionarios. Entonces, también tomamos en cuenta los bioquímicos, sí, y ponemos bioquímicos de interés del profesional de la salud. Mejoraron, se mantuvieron. Entonces, nosotros, por ejemplo, triglicéridos, concentraciones de triglicéridos elevadas, si mejoraron sus parámetros, nosotros ponemos mejoraron los bioquímicos de interés. Entonces, en la escala de Likert, Ajá. y Ya le así nos, ponen, sí, ajá. claro, y en socioeconómicos, por eso les decía, aquí lo sorprendente es que en los datos socioeconómicos, al menos en mi experiencia, es uno de los factores más importantes, porque nos hemos dado cuenta que cuando en esa dimensión
hay como empeoró. A ver, pero es en general, o sea, Ah, empeoró en... lo dividimos, por ejemplo, Ya, trabajo, fuente de ingreso. ya. La mantuvo, la perdió, mejoró algunos días, empeoró algunos días. ¿Por Pero, qué? por ejemplo, ahorita en pandemia, perdió el trabajo, o sea, Sí, exacto. ujú, Eh, Digo, a lo mejor es porque también esta validación la hicimos justo apenas en diciembre y este año la aplicamos, entonces probablemente tenga que ver ahorita la pandemia con que esa dimensión se está viendo más afectada. Y claro, también tenemos ingreso, o sea, una es la fuente de trabajo claro, y luego ingreso semanal, mejoró, bla, bla, bla. Gastos relacionados con la alimentación claro. y se miden los tres ingresos, o sea, los tres factores socioeconómicos de manera distinta. ¿Por Ajá, qué? Porque una cosa es que yo gaste o que yo gaste en qué, en mi día, y una cosa es el gasto en alimentación. Entonces, la realidad, lo que podemos percibir es que el gasto en alimentación no es tanto, sin embargo, lo perciben como el comer saludable con algo costoso. La ya, percepción que tienen claro, es, es se podría decir que de esta forma, pero la realidad es que cuando nos sentamos con ellos y decimos, ok, perfecto, porque en el hospital civil tenemos de todos. Existen también las personas que dicen, yo tengo 50 pesos al día para desayunar, comer y cenar. Ok, entonces, ¿el refresco cuánto cuesta? No, pues tanto. Ok, desde ahí ya llevas más del 20% de esos 50 pesos. claro, Entonces, es como enseñarlos a, como, no enseñarlos, realmente es motivarlos y claro, sí. cuestionarles. ¿Has ido al tianguis? ¿Has preguntado cuánto cuesta una zanahoria? Es como redirigirlos, Ujú, porque realmente, como decíamos, esto es también macro. Si nosotros lo único que vemos en la tele es la promoción a ciertos productos, lo más probable es que yo vaya y ese estímulo que están haciendo en mí, pues sea de fácil acceso. Aparte, sumámosle que justo saben cómo activar nuestras papilas gustativas, ¿verdad? Entonces, si nosotros hacemos como deconstruimos, por así decirlo, el instrumento y al final eh, terminamos la consulta, hacemos nuestra valoración, juntamos todo lo que es el instrumento, lo evaluamos en equipo ujú, y, no, hasta a posterior se envía a través de correo de WhatsApp el plan de alimentación. Porque eso sí, nosotros trabajamos, llegan y no se van con un plan de alimentación, se trabaja. ya. Lo Entonces, trabajan con ellos, pues. sí, y una vez que vemos sí, esto, lo otro, se les dice, ok, perfecto, te vas con recomendaciones. Ahora, permítenos planear tu plan de alimentación para que no se queden ahí en la unidad en espera de, se les envía el siguiente día. Ok, Y sí, así es como nosotros hemos les ha venido, funcionado. claro, pero claro que yo empecé midiendo adherencia así, peso, recordatorio, frecuencia y si acaso, eh, barrera. ¿Qué Claro, barrera? si ¿Qué se acaso. te hizo difícil? Ajá. Oye, Entonces, pero ¿tú has visto alguna diferencia entre si, por ejemplo, les aplicas como tu cuestionario de adherencia y no se los aplicas para tratar de armar un plan de alimentación más acorde a sus dimensiones, pues, o no, no, no he comparado? discriminado, ajá, Ya, así pero en mi experiencia, el aplicarlo me ha funcionado muchísimo, porque, por ejemplo, tan solo nosotros tener pacientes 6 meses así de forma constante no sucedía, y menos en un hospital donde la ficha a la mañana y después me paro a las 7 de la mañana y es esperar a que me pase el nutriólogo. Era más complejo mantener esa adherencia porque había situaciones que tenían que ver con el sistema, el claro, proceso de atención. claro, claro, por Entonces, supuesto. que era levantarse temprano, era perder toda una mañana para ellos, ir con un nutriólogo a consulta externa del hospital civil. Claro, claro. Entonces,
a partir de que empezamos a aplicar la adherencia, tenemos pacientes que tienen 6 meses constantes. Eso, Perfecto. a lo mejor dicen 6 meses, pues no es nada, pero realmente en una institución pública es mucho. Es Así es. mucho cuando tenemos todas estas dificultades de que aparte, a veces en ese entonces teníamos el Seguro Popular, a veces el Seguro Popular condonaba la consulta, a veces no. A veces llegaban y decían, me vine, me levanté temprano. Hay gente que viene de nuestro hospital, también llegan pacientes del occidente del país, decían, me levanté a las 4 porque yo vengo de Vallarta, de Nayarit, de Michoacán, y no me condonaron la consulta. Entonces, nosotras decíamos, bueno, espéreme tantito, y veíamos la forma de pasarlo. Digo, veíamos porque ahorita por contingencia no tenemos consulta, pero claro que el medir la adherencia, uno, nos da las herramientas también para individualizar ese plan de alimentación. Ok. Y para Sí, individualizar, a lo mejor hay alguien que tiene todo 100, pero en su autoeficacia, no sé, por ejemplo, ¿prefieres subir escaleras o elevador? Elevador. Entonces, el solo hecho de que ella nos pusiera, o él, eso, a nosotros ya nos daba un punto de decir, ok, mira, ¿por qué te parece que 3 veces a la semana utilices escaleras? claro. Desde ahí, Ya la, estás como encontrando hasta la forma claro, de dialogar metas o de sí, dialogar o sea, qué cambios están dispuestos a llevar a cabo o no. claro, se podría decir que hacemos un poco ahí de lo que tanto hablas, Clau, que es consejería, sin darnos Así, no, cuenta. no, totalmente así. Sí, de dar consejería sin darnos cuenta. Y para mí, ahorita te puedo decir, tal vez es porque estoy sumergida y ahorita traigo adherencia, pero creo que la clave es sí medirla, es sí tomarla en cuenta, es sí contemplarla, es sí conocerla, y realmente hay mucho espacio que trabajar, hay mucho hueco en el conocimiento de este tema, sobre todo en plan de alimentación, porque pues la realidad es que el impacto del plan de alimentación es el mantenimiento de este plan de alimentación. Así es. Híjole, pues sabes qué, Claudia, voy a tener que ya, ¿cómo se llama? Cortarte aquí, porque si no, Claro, podríamos estar, o sea, bueno, yo realmente invito a todos los que, escucharon y están escuchando esta plática a que sigan, a que busquen a Claudia. Voy a dejar aquí abajo su correo electrónico por si tienen alguna duda, quieren poder platicar con ella sobre este tema un poco más y realmente, bueno, pues qué bonito poder hablar de este tema y qué bonito encontrar a un alma gemela, ¿verdad? Que le gusten también estos estos temas. temas. Y bueno, pues Claudia, te agradezco enormemente que hayas estado aquí el día de hoy con nosotros. Y les recuerdo a todos que, bueno, si les gustó este video, lo compartan, sigan el canal en redes, le den clic a la campanita y todo para poder seguir también trabajando estos temas, ¿no? Y les recuerdo también que pues hasta la próxima y pues nos seguimos nutriendo. Claro. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti.